época de cambios y otra cosa es cambios de época. Así este juego de palabras vamos a ir explicando. Él decía, una época de cambios es un periodo breve en los que surgen algunos cambios, breves, pequeños, no tan trascendentes. Pero un cambio de época marca el inicio como de una nueva etapa en la humanidad. Y esto es algo mucho más trascendente, mucho más importante, mucho más grande. Él dice, y muchos concuerdan obviamente con él, que estamos frente a un cambio de época. Es decir, que la humanidad está como terminando un ciclo de su vida como especie, ¿no? Y está comenzando uno nuevo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que genera o cómo se generan los cambios de época? ¿Qué es lo que hace que una época termine y otra época empiece? Bueno, estos cambios de época son originados por muchos factores, no es un único factor. Quizás para darnos un poco de luz, tenemos que decir que la humanidad ha vivido unos 6, 7, 8 cambios de época, dependiendo de cómo lo queramos ver. El primer cambio de época pues fue cuando dejamos de ser nómades, como dicen aquí en Argentina. Porque allí obviamente apareció la agricultura, la humanidad se volvió sedentaria, aparecieron los primeros pueblos, las primeras ciudades y empezó a aparecer lo que llamamos civilización. Después hubo algunos cambios de época, algunas épocas también, que bueno, es la edad de piedra, la edad de bronce, etcétera, que son algunos descubrimientos de metales, o de materiales que van transformando la vida de los hombres. Ya más reciente, por ejemplo, los cambios de época están marcados por cambios sociales muy importantes que se gestan por una determinada situación en todo el mundo y que marcan un nuevo modo de vivir, estilos de vivir en la humanidad. Por ejemplo, en la historia occidental, si hay alguna duda me van interrumpiendo. En la historia occidental, el primer cambio de época, lo que marca el inicio, el fin de lo que llamamos la Edad Antigua y el comienzo de lo que llamamos la Edad Media, es la caída del Imperio Romano. Cuando lo que era el gran Imperio Romano se desmorona frente a un montón de invasiones bárbaras y entonces lo que conocían como civilización parece que cae en ruinas, desaparece y como que la humanidad, al menos pues, en la parte occidental, ¿verdad? Porque para ese tiempo acá en América pues, todavía no era descubierto, se sumerge como en un periodo de crisis. Y esta crisis hace comenzar una nueva época que es la que llamamos Edad Media. En esta época, la Edad Media, bueno, es la Iglesia la que va sosteniendo un poco todo lo que los restos de civilización y la que va generando una civilización nueva, hay que decirlo también. Este cambio de época de la Edad Media, que dura más o menos 1000 años esta época, un poco más, va a transformarse cuando comienzan a abrirse un montón de cosas, por ejemplo, el descubrimiento de América, el comercio de Europa con las Indias, que para nosotros hoy eso es historia. Pero yo cuando lo trato de explicar como para darnos a entender o empatizar un poquito con aquella sociedad, es más o menos como que comienza un negocio o el comercio con Marte y con Venus, algo así. Es decir, estamos comerciando con otros mundos. ¿Sí? Algo así vivió, de algún modo, esa sociedad. Y fue algo que transformó totalmente su modo de vida. Porque nadie antes hubiera imaginado que un barco podía navegar 3 meses y llegar hasta el otro lado del continente y de ahí volver. Una de las cosas. Otra, bueno, fueron cambios también filosóficos,
cambios obviamente como hay comercio pues en la industria, etcétera. Otro cambio de época muy marcado, que es el inicio de lo que hoy conocemos como la Edad Contemporánea, es la Revolución Francesa. A ver, situándonos en años, perdón, la Edad Antigua, podemos situarla, digamos, bastante antigua, hasta el Imperio Romano, que es más o menos el siglo III o IV. El fin de la Edad Media lo podemos situar hacia finales del 1400, comienzos del 1500. Aquí comienza una edad que se llama Edad Moderna, que es una edad que va a durar un poquito, va a durar 200 años, que va a terminar con lo que se llama la Revolución Francesa, en 1789. Y ahorita vamos a ver por qué estoy haciendo esta introducción. Y aquí viene un cambio muy grande que se origina también en Europa. Básicamente el continente americano está muy influenciado por lo que pasa en Europa, como bastantes partes del mundo, ¿no? Viene la Revolución Francesa, que viene a transformar la vida social, dicho en modo positivo, porque viene a destruir las monarquías y viene a destruir las formas de gobierno y de vida social que existían en esa época para implantar otras nuevas. Y es la base, esta revolución, la base de todo lo que hoy conocemos en Occidente, de todo lo bueno y de todo lo malo, vamos a decirlo, ¿no? Se establece que el gobierno va a ser una república, que somos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que va a configurar las sociedades occidentales que hoy conocemos. Sociedades laicas, donde Dios está un poquito aparte, una iglesia, digamos, mucho más al margen de las decisiones políticas, etcétera. Y bueno, un alejamiento en general de Dios, vamos a decirlo, ¿no? Y estamos, dice el padre Manolo, frente a un cambio de época, frente a una revolución, podemos decir. Hoy no una revolución armada, hoy no una revolución, digamos, conflictiva, en el sentido, digamos, como de choque entre una sociedad y otra, o entre un modo de pensar y otro, aunque sí lo hay, evidentemente, sino más bien en una revolución al estilo de las revoluciones industriales, una revolución tecnológica que está transformando nuestro mundo. Y cuando hablamos de cambios de época, en casi todas las épocas surge cierta alarma, cierta incertidumbre, cierta dificultad para mirar lo que viene, hay confusión, hay ceguera, porque los cambios de época pues generan cambios que son muy bruscos, que para la sociedad que los vive a veces es difícil digerirlos. Y es lo que encontramos hoy en nuestra sociedad. La pandemia, que esta era la perspectiva desde la que el padre Manolo trataba el tema, venía como a marcar ese cambio de un modo más claro. Porque ahora, pues como lo estamos haciendo ahorita, nos encontramos virtualmente. No nos encontramos físicamente. Ni siquiera por teléfono, nos estamos viendo. Y en fin, como esa, un montón de cosas más. Ahora bien, es necesario como cristianos estar preparados para los cambios de época y, en segundo lugar, también, no menos importante, saber de dónde surgen estos cambios de época, en concreto cómo surge este cambio de época.